Buenas, profesora Catherine Rodríguez. Mi grupo está conformado por las licenciadas Aranza Esquirol, Emily Cabas y quienes habla Sandra Torrejano Alarcón. En el día de hoy pues le venimos a hacer nuestra exposición sobre los aspectos relevantes en la perspectiva de género. Pues aquí están planteadas tres preguntas de las cuales pues le vamos a dar respuestas a cada una de esas preguntas. Pues antes de iniciar, la obligación de una sociedad en donde prospere la igualdad tanto racial como la de género no es algo que se esté buscando hasta ahora en el siglo XXI, pues esto se ha venido llevando y trabajando desde hace mucho tiempo con los diferentes movimientos sociales históricos a través del tiempo, en donde pues con esa gran variación o esa gran variedad en lo que es la parte de la cultura incorporada pues con el paso de los años, obligó a la sociedad a dar los primeros pasos para una modificación general en donde se necesite o se necesita pues más igualdad. Con respecto a la primera pregunta planteada, que es cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género, pues aquí se podría decir que la perspectiva de género fue abordada en los movimientos sociales por medio de protestas buscando la igualdad general. Sin embargo, pues todo esto se empieza a encaminar con los inmensos flujos migratorios, en especial de Europa en el siglo XIX, en donde se empezó a ver las primeras señales de variedad cultural en los países en donde más había migrantes, pues allí es donde se dio esa mayor evidencia. Sin embargo, la discriminación occidental estaba pues más viva que nunca en esa época bajo la mentalidad del hombre blanco europeo, el cual pues se encontraba en la punta de esa pirámide cultural, dejando sin ningún valor pues a las otras culturas y fomentando lo que fue la parte de la discriminación. Sin embargo, con el paso de los años, la sociedad comenzó a aceptar poco a poco las raíces y las culturas que traían las personas, y todo esto se llevó a cabo por esa gran variedad cultural. En el trabajo y en todos lados se podía encontrar con estos escenarios en lo que eran las fábricas, en los negocios, pero todavía sin ser aceptados en la sociedad como tal. Se sabía pues de sus culturas, pero pues no querían incorporarlas, y pues los obligaban a acoplarse a esas tradiciones, a esas costumbres, también a la parte política y a la parte religiosa de esa época. Lo que fue la parte de la explotación laboral y la discriminación en toda Europa empezó a que se impulsaran algunos movimientos de descolonización. Estos movimientos sociales pues fueron acompañados de la búsqueda de los derechos civiles, de la parte del poder del negro, del feminismo, que buscaban con estos movimientos también que se hiciera evidente a nivel global, en donde pues aceptara esa gran variedad cultural. Ya pues en lo que tiene que ver con el siglo XX, y sobre todo en los años 60, fueron muy importantes para América y la búsqueda de esa igualdad, sobre todo con Canadá, donde se representaba lo que era la necesidad de aceptar todas las culturas, y también se evidenció en Oceanía con Australia. Esto pues se fue fortaleciendo, esto fue fortalecido pues por Estados Unidos en los años 80 desde el campo educativo. Todo esto que comenzó pues en Europa con la parte de esa migración que empezaron pues la parte de los europeos, y con esta gran diversidad cultural que ellos traían para los países donde ellos llegaban en el siglo XX principalmente, y también en el siglo XX, perdón, principalmente en el año de 1989, con la caída del muro de Berlín y la desaparición del bloque comunista
el cual se había articulado esa expansión con respecto a esas fronteras políticas y económicas con el mundo, sobre todo con ese mundo capitalista occidental. Pues esto generó en la última década del siglo XX una serie de movimientos de los horizontes de la política y también de la parte económica. Pues estos movimientos fueron como preparando hacia una libertad social, creando espacios de representación para la raza y también para lo que tenía que ver con el género, en donde se le diera la oportunidad de tener voz en la sociedad y esa igualdad de ese género. Esto se ha venido pues, manifestando poco a poco en las diferentes resoluciones, en las declaraciones de los diferentes organismos a nivel internacional, en los acuerdos, en los tratados, en esos convenios gubernamentales, en los foros y en las conferencias mundiales de educación y de cultura, pues allí que se han llevado a cabo en estos últimos años, pues han quedado plasmados todo lo que se ha conseguido con relación a esa igualdad. Con respecto a la segunda pregunta, que es ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género? Pues aquí podemos decir que con la búsqueda que tiene la sociedad por mejorar la situación y la necesidad de una organización equitativa, pues motivó a las mujeres a buscar una igualdad en los diferentes campos, tanto en el campo político como en el campo económico y también en el campo social, pues dándole una gran importancia a lo que fueron las manifestaciones feministas que se fueron llevando a cabo en el siglo XX y la evolución de la educación en algunos espacios en específico, como fue el caso de México en esa época. Allí pues se comenzó a incorporar la igualdad de género en lo académico por medio de materias relacionadas con la situación de la desigualdad que se estaba viviendo en esa época, en donde y sobre todo esa desigualdad en la cual se encontraba la mujer con relación al hombre, sobre todo en los años 60 y los años 70. Esto pues se fue modificando algunas materias como fue la sociología de la mujer y las minorías que se impartieron en la Universidad Autónoma de México. Pues todo esto fue acompañado al avance social de algunas manifestaciones, promoviendo también ese voto por parte de la mujer, que ya la mujer tuviera esa oportunidad de votar y que también se consiguieran otras cosas para ella, como fue la parte de la legalización del aborto y la participación de la mujer en la vida, en otros campos, como era en la vida política, en la vida económica y también el acceso a esa educación superior en la cual ellas no tenían ninguna oportunidad en ese entonces. Pues todo esto que se acaba de decir y todo esto pues que la mujer consiguió con respecto a esa parte académica y esos resultados de lucha feminista en ese transcurso de esos años, pues fueron el resultado de una serie de movimientos, principalmente esos movimientos que fueron impulsados por la UNIFEM, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer, el cual fue creado en el año de 1976 y que pues tiene como misión principal desde que se creó hasta la actualidad es de velar por esos derechos de las mujeres a nivel mundial, haciendo que esos derechos de la mujer prevalezca y que se vayan fortaleciendo, y también buscar esa igualdad de género, y también busca lo que es la parte de la modificación y la caída de ese patriarcado y los diferentes roles que son determinados por la sociedad por diferentes aspectos, entre eso lo que tiene que ver con los aspectos biológicos, que no tienen pues ningún carácter intransferible, pues lo que tiene que ver con el sexo, y pues esto lo que ha generado son en la sociedad que haya pues una división del ámbito público con la parte del ámbito privado.
El varón pues siempre se casilla a lo que son a una serie de actividades que son consideradas pues importantes o de mayor valor eh, en los diferentes aspectos, el desempeño, por ejemplo, del trabajo. Sin embargo, pues la mujer se responsabilizaba únicamente o se responsabiliza únicamente de la educación, de la crianza de los hijos, de las labores domésticas y pues las actividades que son consideradas por la sociedad como de menos valor. Bueno, como consecuencia también de este maltrato a nivel social que se le hace a la mujer, eh, pues eso lo que hizo fue que la mujer se motivara más para buscar sus derechos en la parte de la ciudadanía, mejorar sus condiciones como persona, tener más derechos en diferentes campos, sobre todo en la parte política. Y pues ya en la edad contemporánea se desarrolla ese modelo igualitarista. Ese modelo pues nace como una reacción contra ese modelo de la subordinación que es sugerido por los diferentes movimientos y por esos derechos de la mujer. Pues y que esta parte de esos movimientos pues viene pues dando esa respuesta a esa discriminación de la cual la mujer venía siendo sometida desde hace siglos atrás y pues muchos años. ¿Qué exige? Pues exige sobre todo esa posibilidad para intervenir en temas educativos, profesionales, jurídicos, políticos, tener esa parte de derecho al voto, el acceso a la educación secundaria y superior, la posibilidad de desempeñar los mismos trabajos que los varones, buscar esa parte de esa independencia económica y pues tener un control o tener ese control y esa libertad en la parte de sus ingresos y lo que es la parte de sus propiedades. Ya pues en la década de los 60, en el siglo XX, pues influenciada por nuevas corrientes de pensamiento como el marxismo y el existencialismo, uno de los inconvenientes de este movimiento fue intentar igualar a la mujer con el varón, siguiendo ese modelo impuesto por la modernidad, buscando eliminar de sus vidas las características femeninas para liberar pues a la mujer, dejándolas en todas estas cosas que la hacían dependiente del varón. Pues el uso de género en lo que tuvo que ver con una faceta de lo que podría llamarse la búsqueda de la legitimidad académica, pues por parte de los estudios feministas en la década de los 80, pues estaba buscando sobre todo al utilizar esta palabra de género, era pues buscar un cambio para lo que tenía que ver con todo todo lo que fuera estudiar en torno a lo que era el sexo. Varias mujeres feministas impulsaron pues esta parte de estos movimientos pues para pues darle ese cambio a esa subordinación de las mujeres. Con respecto a la tercera de pregunta de cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género, pues podemos apreciar aquí que en esas primeras señales de la educación que se da en los años 90, se comienza a hacer un análisis de esas relaciones que existen entre el género y cómo a principios de esa estructura de todas esas relaciones humanas se va mirando esa parte de ese género. Lo que se busca más que todo es una correlación con el sistema educativo y la parte de esa legitimidad de la cultura dominante, sobresaliendo sobre todo que ese sobresalir que tenía el género de los varones y esa ilegitimidad de su propia cultura, pues dando paso a esa eliminación de esa serie de esos estereotipos, revisando todo lo concerniente a lo que son los materiales de trabajo, motivando pues a
a ese trabajo de parejas mixtas en las diferentes actividades. Con relación pues a la búsqueda que tendrían las mujeres por una igualdad de derechos y por su participación social, también fueron logrando una participación importante en la parte académica, se fueron incorporando también esa parte de una igualdad de género, no solamente en la parte de la educación básica, sino que también se da en otras manifestaciones. Podemos concluir entonces que esa búsqueda que tiene la mujer por una igualdad completa en la sociedad, tanto en el campo político, en el campo económico y en el campo social, pues ha dejado atrás un poco lo que es esa única posición otorgada por una sociedad machista, que solo pues la veía a la mujer encasillada pues en las labores del hogar. Pues esto va acompañado de lo que tiene que ver con esa evolución de la educación, esta utilización de esa nueva herramienta como con esa perspectiva de género, siendo así esa motivación para utilizar esta y dar a conocer pues múltiples dando a conocer esa parte de esa discriminación racial y de ese género, y pues detectarla y pues dándole solución para dejar atrás pues todos estos errores en los cuales se venía construyendo lo que era la parte de la sociedad a través de la historia, y que pues la mujer a través de los años ha ido pues abriéndose campo a través de estos movimientos, y pues ha logrado conseguir poco a poco, ha venido pues subiendo pues peldaño para conseguir esa parte de esa igualdad y que se les sean reconocidos sus derechos. Y también pues esto ha permitido apoyar a esas minorías como fueron esos grupos multiculturales migratorios. Espero que sea de su agrado y muchas gracias por su atención.